Vamos a hablar hoy en relación al sacrificio humano que agrada a Dios. Y vamos a estudiar un poco a profundidad este sacrificio, la magnitud de este sacrificio, porque cuando entendemos la magnitud, el sentido de agradecimiento a Dios se aumenta. Déjenme mostrarles un poco, porque tal vez hay dos versículos claves que nos van a ayudar a entender el contexto o la magnitud de este sacrificio que hizo Cristo Jesús por nosotros. El primero dice que de la misma manera que la serpiente fue levantado, así será levantado el Hijo del Hombre. Y ustedes saben que esa conversación la tuvo Jesús con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, donde están hablando en relación a nacer de nuevo del agua y del Espíritu, y en ese momento Jesús le habla de un lenguaje que Nicodemo que no entendía nada, y Jesús le dice que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, así como en la antigüedad esa serpiente de bronce fue levantada. Sin embargo, les hago una pregunta: ¿a quién simboliza la serpiente? ¿Quién es la primera persona o el primer ente que es utilizado como serpiente en la Biblia? El enemigo. El enemigo utilizó una serpiente para hacer caer a Adán y a Eva. Y ahora Cristo Jesús, en la historia, en el pasado, utilizó una serpiente para liberar a su pueblo de las serpientes. Y nosotros decimos, qué interesante la imagen que está utilizando Jesús acá. El pueblo de Dios está siendo picado por las serpientes, producto de su pecado, como un castigo, y Dios le dice a Moisés: mira, ¿sabes qué? Es necesario que tú construyas una serpiente de bronce, y todo aquel que mire esa serpiente va a recibir sanidad. Así que vemos que, si bien es cierto que la serpiente, o que Satanás utilizó la serpiente como símbolo para representarlo a él, en este caso particular, Dios mismo, Jesús mismo, tomó esa imagen sobre sí mismo para darnos sanidad. En pocas palabras, Dios o Jesús murió la segunda muerte que es necesario que Satanás y sus ángeles mueran. No sé si lo habían visto así, pero el castigo que está preparado para Satanás y sus ángeles, según Mateo 25:41, que es el castigo del fuego eterno, donde va a ser echado Satanás y sus ángeles, que la palabra del Señor dice que están preparados para Satanás y sus ángeles. Esa segunda muerte, aunque no fue en el fuego, fue la segunda muerte que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Por eso nosotros podemos morir una muerte pasajera, que es el sueño, pero esta muerte no es eterna, porque de esta muerte vamos a resucitar, sea para vida eterna o para condenación eterna, pero esta muerte no es eterna en ningún sentido. La muerte eterna, la realmente preocupante, la venció Cristo Jesús en la cruz, tomando el lugar que merecía tomar Satanás y los ángeles por su pecado. Ahora Cristo Jesús pagó la deuda que también nosotros merecíamos pagar en la cruz, y por eso el versículo bíblico dice que Él se hizo pecado por amor a nosotros, según 2 Corintios 5:21. Jesús sufrió el castigo que Satanás y sus ángeles merecen por amor a nosotros. Así que, de alguna forma, la única manera de que Él haya sufrido esa condenación es que Él se haya hecho humano, que se haya hecho pecado y haya estado dispuesto a morir por nosotros, por cada uno de nosotros. Cristo Jesús nos amó tanto que no escatimó a su propio Hijo por amor a nosotros. Yo no sé si ustedes, Dios el Padre no escatimó a su propio Hijo por amor a nosotros. Se han puesto a pensar en esto. Muchos padres dicen: yo no tengo hijo preferido, yo los amo a todos por igual. Los que tienen más de un hijo pueden pensar de esa manera. Sin embargo, poniendo a Dios como Padre, en esta ocasión, nosotros somos el hijo pródigo, el hijo perdido. Cristo Jesús es el hijo perfecto que nunca cometió pecado. Cristo Jesús vivió o vive coeternamente en una relación de perfección con el Padre, de amor perfecto. Dios es amor. Eternamente, antes de que nosotros fuéramos creados, ellos ya se amaban perfectamente. Fuimos creados, metimos la pata y Dios dice: ¿sabes qué? Voy a sacrificar esta cercanía que tengo contigo por amor a ellos. Voy a sacrificar esta relación de amor eterno que tengo contigo, Jesús,
por amor a ellos. Y Jesús dice, yo quiero sacrificarme por amor a ellos. Ese es el misterio de la bondad. ¿Cómo es posible que cuando nosotros no merecíamos perdón, Él mismo nos busca para ofrecernos perdón y salvación y vida eterna, aun cuando nosotros pecamos y lo que merecíamos era la muerte eterna? El amor de Dios por nosotros es tan vasto y tan grande que ni Satanás, ni los ángeles de Dios, ni los del enemigo entienden por qué Dios amó tanto al hombre, por qué Dios nos amó tanto a cada uno de nosotros. Y nosotros tampoco lo entendemos, pero es importante que aprovechemos ese regalo, ese amor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que en medio de este contexto, Pablo dice que la salvación es por fe, porque tenemos que agradecerle a Dios ese sacrificio que Él hizo por nosotros, y cuando le agradecemos a Dios ese sacrificio, automáticamente la fe en Él comienza a producir en nosotros un cambio, una transformación. Y de eso vamos a hablar un poco hoy en relación al cambio y la transformación que produce la fe en el ser humano. Vamos a ver cómo pasa esto acá. Ahí está, siguiente. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 1 y nos vamos a quedar allí porque vamos a analizar poco a poco en qué consiste este capítulo de Romanos que nos tiene grandes lecciones para nosotros. En primer lugar dice, les ruego hermanos, eso es Romanos capítulo 12, versículo 1. Les ruego hermanos. Y vamos a leerlo todo para después ir desglosándolo poco a poco. Les ruego hermanos por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en esta versión dice, así es como se debe adorar a Dios, de manera racional. Así que entendiendo este contexto, vamos a dividir un poco este texto y vamos a ver primero la parte de yo les ruego. El ruego es una súplica. Ahora, ¿en qué momento nosotros suplicamos a alguien? ¿Cuándo suplicamos a alguien? Tal vez yo puedo distinguir dos momentos o dos motivos en los que el ser humano suplica a otra persona. Uno es cuando yo quiero que se haga algo y que la persona haga algo que yo quiero, o cuando yo quiero hacer que la persona no haga algo que quiere hacer. O yo quiero que haga algo o quiero evitar que haga algo. Y por favor, no me mates, quiero evitar que me mates. O te suplico, por favor, que no te vayas para allá, que te va a ir mal. Quiero que más bien no haga algo. Entonces, pero hay dos tipos de súplicas. Una es para querer que haga algo y otra es para que no se haga algo. Tal vez hay más, pero estas son las dos principales. En este caso, Pablo principalmente está rogando y suplicando porque quiere ayudar. Y es una súplica que dice, yo quiero que hagan esto. Yo quiero que hagan esto. Y esto es bien contrastante porque los primeros 11 capítulos de Romanos nos hablan de que la salvación es por fe, que no es por obras. Pero en este momento Pablo termina diciendo la consecuencia de la salvación por fe es que ahora comencemos a vivir de esta manera. Y es por eso que el título, tal vez en sus Biblias, algunos tienen el título y dice deberes cristianos, porque producto de la fe comienza la transformación en la vida del ser humano. La preocupación de Pablo por la salvación de sus hermanos es una preocupación digna de imitar. Yo no sé cuántos de nosotros hemos sentido en nuestro corazón el deseo de salvación por alguno de nuestros hermanos de la misma manera como lo expresa Pablo acá. Les ruego por favor. Tal vez por un hijo, una madre tal vez lo sienta, tal vez un padre por un hijo, por un hermano tal vez. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos ese deseo sincero de decir, yo necesito que por favor esta persona comience a buscar al Señor? Esa necesidad, ese ruego, esa súplica. Esa súplica implica que me importa menos lo que piense la gente de mí y me importa más la otra persona. Cuando yo me preocupo mucho por mí mismo, comienzo a decir, bueno, yo no quiero tampoco ser fastidioso. No quiero parecer el que está ahí totalmente insistiendo que busquen a Dios y busquen a Dios. Yo más bien me mantengo al margen para no generar problemas ni nada por el estilo. Pero la súplica de una madre cuando está viendo que su hijo se está perdiendo, a ella no le importa si el hijo piensa que ella es fastidiosa o no. Ella está haciendo lo mejor que puede para que su hijo no caiga en el problema del pecado o cualquier otro problema.
De la misma manera, este ruego que Pablo está dando es un ruego que le está dando a todos los hijos de Dios, en este caso todos los que han conocido de Dios, todos los que han aceptado la verdad. Muchos hoy en día intentan vivir una vida en la cual hablamos, pero ni siquiera insistimos o rogamos. Decimos, ¿quieres conocer de Dios? No, ok, está bien, pero no suplicamos, no pedimos, insistimos en que la persona finalmente le dé una oportunidad a Dios. Parece que nos amamos más a nosotros y nuestro bienestar que a las demás personas. Recuerden, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 22, Pablo mismo dice, a los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a alguno. Ese deseo natural, ese deseo que viene del corazón cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas, es decir, no me importa si parezco débil ante una persona, yo necesito parecer así si eso es lo que tengo que hacer para salvar a esa persona. Y si a otra persona tengo que llegarle de otra manera como un erudito, voy a llegarle como un erudito, pero a todos me voy a hacer de todo con tal de salvarlos. Y esa es la maravillosa actitud que tiene Pablo y yo creo que todos nosotros podemos tener también en nuestra vida. Vamos a ver la siguiente diapositiva. La siguiente parte dice, por las misericordias de Dios. Y este término misericordias es el término griego oiktirmos, que es diferente al término eleos. Ustedes van a decir, ¿qué significa eso? Las dos palabras se traducen como misericordia. En el español solamente tenemos una sola palabra para eso, y es misericordia. Pero eleos es una misericordia más superficial. Y en este caso particular, cuando dice por las misericordias de Dios, está hablando de la compasión de Dios, de una misericordia del más alto nivel de amor y de ternura que puede existir en el mundo, en el universo, y es la misericordia que viene de Dios. Es un término enfático que se puede manifestar en otras partes del Nuevo Testamento y habla del tipo de amor que nos tiene Dios, que no tiene nada que ver con que nosotros lo amemos a Él. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y tal vez una analogía en relación a eso podría ser el amor de un hijo por su padre. Los hijos aman a los padres porque los padres lo amaron primero a ellos. Hay muchos hijos que hoy en día luchan para amar a sus papás porque no recibieron amor de sus padres. No es natural, si no se trabaja con amor, que el hijo tenga amor por los papás. Solamente fluye más naturalmente cuando el padre, de manera amorosa, compasiva, lo educa, lo acompaña, lo cría, le da amor y eventualmente el amor vuelve hacia el padre de una manera recíproca. De la misma manera, y aún a pesar de que en muchas ocasiones el amor no vuelve a Él, Dios nos ama. No porque nosotros le amemos a Él, sino porque Él es amor. 1 de Juan 4:8. Así que cuando entendemos que las misericordias de Dios o a través de las misericordias de Dios, Pablo le está diciendo, una vez que ustedes conocen lo que Dios hizo, el nivel de amor que Dios tiene por cada uno de ustedes, ahora es momento de que ustedes puedan comenzar a vivir una vida de santidad. Y les ruego por las misericordias de Dios o a través de las misericordias de Dios que ustedes puedan vivir una vida de santidad, una vida de entrega. El amor de Dios es tan misterioso que Él ni siquiera necesitó que hiciéramos nada. Él nos buscó en medio de nuestra vergüenza por el pecado, porque en el caso de Adán y Eva ellos pecaron y en vez de correr hacia Dios para buscar la sanidad, huyeron de Dios y es Dios quien comienza a buscarlos. Y miren, Él espera que si un hermano tiene algo contra nosotros, seamos nosotros quienes busquemos a ese hermano. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Cuando dice, si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano y después ven y entrega tu ofrenda. Eso que está diciendo allí es lo mismo que Él hizo con nosotros. Tal vez nosotros estamos en enemistad con Dios porque habíamos pecado y Dios mismo fue a reconciliarse con nosotros, fue a reconciliarnos con Él para después estar en perfecta comunión con el Padre. La reconciliación es parte del carácter natural de Dios y cuando nosotros comenzamos a implementarla en nuestra vida, Dios obra una transformación.
En Romanos 5, 8 al 10, nos habla de un escenario que nos hace entender un poco más el nivel de amor que Dios tiene por nosotros. Y dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No era que ya estábamos bien y ahora sí puedo morir por ustedes porque he visto una señal de arrepentimiento. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No sé si se dan cuenta de lo que está diciendo Pablo acá, o Dios a través de Pablo acá. Él dice: cuando ustedes estaban en pecado, Dios mandó a su Hijo a morir por ustedes. Ahora, una vez que ustedes aceptan a Cristo Jesús en sus vidas, ya ustedes son salvos por la fe en Cristo Jesús. Así que si ya ustedes ya están reconciliados con Dios, la gracia de Dios y el poder de Dios y el amor de Dios se va a ver manifestado mucho más ahora que están reconciliados, no solamente por la muerte, sino en la vida de Él, porque Él murió y resucitó. Y cuando nosotros nos bautizamos, morimos a esa vida pasada y resucitamos a una vida nueva, una vida de santidad. Y es por eso que dice: mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es mucho más fácil salvarse que perderse. Ustedes pueden decir: salvarse es muy difícil, tengo que hacer muchas cosas. Y si tú te pones a ver lo que tú tienes que hacer, evidentemente va a ser mucho más difícil. Salvarse es muy difícil cuando ponemos nuestros ojos en nosotros. Pero cuando ponemos nuestros ojos en Dios es muy fácil. Porque Dios hace todo. Dios hace la diferencia. Nosotros simplemente tenemos que sentir la transformación del Espíritu y caminar en el Espíritu. El peso de la carga que yo no podía tener, la tomó Dios. La tomó Cristo Jesús. Y ahora en Él tengo victoria. Ahora en Él puedo clamar la victoria de que no importa los obstáculos que ponga el enemigo, no importa los problemas. Si aun cuando era pecador, Cristo murió, su amor sobrepasa mucho más ahora la muerte. Ahora Él resucitó y en vida somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que sabiendo y conociendo la inmensidad y la profundidad del amor de Dios por nosotros, al ser receptores de dicha misericordia, al entender realmente que en realidad estamos muy bien, Pablo entonces pasa a la siguiente parte donde nos ruega que entreguemos o que presentemos nuestros cuerpos. Dice: presenten sus cuerpos. Y yo me puse a pensar y yo dije: interesantemente Pablo en toda la carta de Romanos habla que en realidad las tendencias del cuerpo, de la carne, de los miembros van hacia el mal, pero la mente y el espíritu va hacia el bien. Pero en este caso es el primer momento donde él tal vez utiliza el término cuerpos en un término genérico para hablar de todo el ser, hablando del aspecto físico. No está hablando del aspecto espiritual, no está hablando del aspecto mental, está hablando del aspecto físico. Y miren lo que dice cuando dice que nos habla de cuerpo y no solamente de mente acá. Dice: cuando es imposible, y le voy a leer dos aspectos del Espíritu Profecía, Consejos para la Salud, páginas 20, 21 y 23, donde nos habla un poco en relación a qué hace referencia a esta parte del cuerpo. Y dice lo siguiente: es imposible que un hombre presente su cuerpo en sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, mientras continúa complaciendo hábitos que lo privan de vigor físico, mental y moral. Así que está hablando literalmente de los hábitos, de las acciones, de lo que nuestros miembros pueden hacer, de lo que nuestra boca puede hacer, de lo que nuestro estilo de vida puede hacer. Sigue diciendo: la reforma pro salud es una rama de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Los hombres y las mujeres no pueden violar la ley natural complaciendo los apetitos depravados y las pasiones lujuriosas sin violar la ley de Dios. Por lo tanto, ha permitido que la luz de la reforma pro salud brille sobre nosotros para que nos demos cuenta de la pecaminosidad de quebrantar las leyes que ha establecido en nuestro propio ser. De la misma manera que Dios estableció la ley moral,
los 10 mandamientos, que son las que nos ayudan en nuestro espíritu, Dios ha establecido leyes en nuestro propio ser, en nuestro propio cuerpo. Y violar esas leyes es tan grave como violar los mandamientos del Señor. Por eso dice Pablo en otra parte que los que destruyen el cuerpo, Dios los destruirá a ellos, porque realmente están violando la ley de Dios en sus cuerpos. En muchas ocasiones se acusa a muchas personas de ser estrictos con la reforma pro salud, con la alimentación, con el estilo de vida, que eso no va a salvar. Pero mis hermanos, la ley de Dios manifestada a través de nuestro cuerpo es igual de sagrada que la ley manifestada a través de los 10 mandamientos. No se trata, nuevamente repito, de una salvación por las obras, una salvación por la comida. Se trata de que ya como estamos salvos, ya como Cristo murió en la cruz y resucitó, comenzamos a vivir una vida nueva, una vida de agradecimiento. Y ahí es que comienzan los deberes cristianos, y parte de ese deber cristiano es lo que menciona Pablo cuando dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio grato. Este verbo griego de presentar hace referencia a literalmente poner al lado, o poner de lado, o exhibir, o poner de frente. Y esto puede tener una doble aplicación. La primera es que tú estás mostrando tu cuerpo como un ejemplo para que los demás vean el poder de la transformación de Dios en tu vida. Que tu cuerpo, que tu estilo de vida dé testimonio a las demás personas de la transformación que Dios ha obrado en tu vida. Así que de esa manera tú puedes poner tu cuerpo como para que lo presentes a los demás y los demás puedan dar gloria a Dios a través de lo que tú has hecho con la administración que Dios te ha dado del templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo. La otra posible explicación que se puede dar es que nosotros pongamos nuestro cuerpo, nuestras tendencias carnales como sacrificio vivo, de manera que ya muramos a las tendencias carnales y comenzamos a vivir una tendencia espiritual. Y es por eso que necesitamos poner nuestro cuerpo a un lado para enfocarnos en las cosas espirituales. Independientemente de cualquier interpretación que usted le quiera dar a este contexto, el llamado es un llamado a la santidad. Es un llamado a la entrega, no solamente de la mente y del corazón, sino también del cuerpo. Todo, espíritu, alma y cuerpo, se entrega por completo, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que dice que la verdadera santificación es la consagración de todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Ahora, una vez que presentamos nuestros cuerpos, ¿cómo lo vamos a presentar? Y vamos a ver a la primera parte que dice como sacrificio vivo. Y aquí llegamos tal vez al centro del mensaje que tiene que ver con el sacrificio. ¿En qué consiste este sacrificio vivo que nosotros le ofrecemos a Dios y cómo eso nos puede ayudar? Los sacrificios en el Antiguo Testamento eran sacrificios vivos o muertos. ¿Eran sacrificios vivos o muertos? En el Antiguo Testamento, ¿se ofrecía qué? Se ofrecían animales, pero estaban vivos, y después ¿qué pasaba? Los mataban. Literalmente el fuego quemaba lo que ya estaba muerto. En esta ocasión particularmente no es así. Ya el sacrificio, el cordero que quita el pecado del mundo, murió y resucitó. Ahora, los que viven en esta vida tienen que vivir no como que si vamos a morir, porque si no el sacrificio de Jesús sería en vano, sino que vamos a vivir como sacrificando nuestros cuerpos, pero en vida. ¿Y cómo se hace eso? Presentando una ofrenda delante de nuestro Dios con lo que nosotros somos. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento las ofrendas tenían que ser sin mancha, sin defecto, sin arruga. Los animales tenían que estar en perfectas condiciones para poder ser aceptados delante de la presencia de Dios. Y ese es el mismo llamado que Dios nos está haciendo a nosotros hoy. Que nuestras vidas se presenten delante de la presencia de Dios como un sacrificio vivo, que nuestro testimonio vivo dé testimonio del poder de la transformación que Dios tiene en nuestras vidas. Y eso es un llamado a santidad, un llamado a entrega a Dios por completo. Morimos en Él, resucitamos también en el Espíritu en Él, el sacrificio se hace en vida, y no se trata solamente de estar dispuestos a morir por causa de la verdad. Se trata de estar dispuestos a vivir
por causa de la verdad. Muchos dicen, nosotros estamos listos cuando venga la persecución. Si es necesario, yo moriré, pero nunca voy a negar al Señor. Pero tal vez no podemos vivir hoy en día una vida de santidad, de entrega. No estamos dispuestos a vivir una vida de sacrificio como Dios nos manda. Y en ese caso particular, si no podemos vivir una vida, mucho menos vamos a estar dispuestos a morir cuando llegue el momento de enfrentarnos ante la realidad. Es por eso que es importante que entendamos que el sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros y en nuestro caminar diario con Él, vamos desarrollando algo que se llama santidad. Comienza un proceso de santidad y esa es la siguiente parte. Un sacrificio vivo, santo. ¿En qué consiste este término santo? Hebreos 12:14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que si usted quiere ver al Señor, mejor asegúrese de que esté viviendo una vida de santidad, porque si no, no vamos a poder ver al Señor según la palabra del Señor. Sigue diciendo 1 Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Nuevamente nos quedamos, ok, Dios quiere la santificación. Ahora, ¿cómo vamos a vivir una vida de santidad? Sabemos que Dios quiere la santificación. Sabemos que nadie va a ver a Dios si no es transformado, si no es santificado. Entonces, ¿en qué sentido nosotros podemos vivir una vida de santidad? Primero, tenemos que entender que la santificación es el regalo que recibimos una vez que somos justificados por la fe a través de la sangre de Cristo Jesús, y es un proceso que nos lleva directamente a la vida eterna, como dice Pablo en Romanos 6:22. Quiere decir que el proceso, una vez que nosotros somos santificados o justificados por la fe, comienza un proceso de transformación. Yo no puedo pretender que después de que acepté a Cristo Jesús a través del bautismo, que el Espíritu Santo cayó en mi vida, que yo voy a pasar 5 años, 10 años y mi vida va a seguir de la misma manera. Si no, realmente no está el proceso de santificación obrando y hay un problema en ese caminar con Dios. Cada uno de nosotros personalmente, cuando experimenta el Espíritu Santo en nuestras vidas, comienza un proceso de santificación de gloria en gloria en gloria, hasta que obtengamos la vida eterna. Y eso es lo que va a hacer la diferencia entre el mundo y los hijos de Dios en el tiempo del fin. Porque mientras el mundo se está perdiendo y contaminando más y pervirtiendo más para este lado, los hijos de Dios se van santificando y se van santificando y se van santificando y van para este lado. Y es ese momento donde el mundo y los hijos de Dios no tienen ninguna relación. Ya cualquier posible nexo que era parecido acá, en este lugar, en este medio, ya se disiparon los grises. Ahora es blanco y es negro, no existe un intermedio. Y es ese momento, eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que mientras más el mundo se va perdiendo, nosotros busquemos a Cristo Jesús, no que el mundo nos arrastre con las tendencias que tiene. El Espíritu de Profecía en el libro de Sanctified Life dice lo siguiente: la verdadera santificación es un trabajo diario que continúa mientras dure la vida. Aquellos que luchan con las tentaciones diarias, superan sus propias tendencias pecaminosas y buscan la santidad de corazón y de vida, no se jactan de la santidad. Tienen hambre y sed de justicia. El pecado les parece sumamente pecaminoso. El carácter de Daniel se presenta al mundo como un ejemplo sorprendente de que la gracia de Dios puede hacer que los hombres, caídos por naturaleza y corrompidos por el pecado, se transformen. El registro de su vida noble y abnegada es un estímulo para nuestra humanidad común, y de ella podemos reunir fuerzas para resistir noblemente la tentación y con firmeza y con la gracia de la mansedumbre defender la justicia bajo la prueba más severa. Cuando Cristo escribió: el mismo Dios de paz os santifique por completo, en 1 Tesalonicenses 5:23, no exhortó a sus hermanos a apuntar a una norma que les fuera imposible de alcanzar. No oró para que tuvieran bendiciones que no era la voluntad de Dios dar. Sabía que todos los que fueran aptos para encontrarse con Dios en paz debían poseer un carácter puro y santo. Así que el llamado que Dios nos hace a nosotros es un llamado que es posible, pero solamente es posible
cuando permitimos al Espíritu Santo trabajar en nuestras vidas. No quieras hacerlo por tus propias fuerzas porque va a ser imposible. Fijando en ti vas a fracasar. Pero cuando pones tus ojos en Cristo Jesús, cuando meditas en su palabra, cuando estás en comunión directa con Él a través de la oración, en ese momento Dios obra una transformación y logramos la santidad a través de la cual cada uno de nosotros va a ver a Dios. Luego sigue diciendo, y que sea agradable al Señor. ¿Cómo sabemos lo que agrada al Señor si no estudiamos la Biblia? Hoy en día existe un poco la idea del subjetivismo o relativismo, donde la interpretación de la Biblia es a criterio personal. Tú lees y lo que a ti te ayude, lo que a ti te sirva, como tú lo tomes, esa es la bendición de Dios para ti. Y no me vengas a imponer tu interpretación de la Biblia a mí, porque yo tengo mi propia interpretación. ¿Cómo podemos saber lo que es agradable al Señor si cada quien de manera personal interpreta lo que está en las Escrituras? Por eso es necesario que busquemos la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no le va a revelar a una persona algo totalmente diferente a lo que le revela a la otra persona en relación al mismo tema. Él fue el que inspiró las Escrituras y Él tenía una intención con ese mensaje. Y cuando nosotros buscamos en las Escrituras y buscamos la ayuda del Espíritu Santo para interpretar las Escrituras, en ese momento vamos a entender lo que es agradable al Señor. Cuando leemos la Biblia, ese es el único momento donde el autor está presente mientras el lector lee. El Espíritu Santo está allí, presente con nosotros viendo, sí, eso fue lo que quise decir. Esto es lo que quiero para tu vida. De aquí en adelante te va a ir bien. Esto va a ser un momento difícil. Dios va a estar guiándonos, mostrándonos la verdad cuando nosotros abrimos la palabra y entendemos y buscamos cómo agradar a Dios con nuestros talentos, con nuestros dones y nuestro conocimiento. ¿Saben? La voluntad de Dios es que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, según Colosenses 1:10. Eso es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. La única forma como puedes conocer la voluntad de Dios es buscando en la palabra del Señor y teniendo una relación cercana con Él. Vamos a la última parte, y la última parte tiene que ver con el culto racional, que es vuestro culto racional. Hoy en día hay muchas personas que piensan que venir a la iglesia es sentir algo diferente, sentir una emoción diferente, un éxtasis, un clímax que nos haga acercarnos más a Dios. Y miles y millones de personas hoy en día, cristianos, están engañados con esa idea. Ellos creen que van a una iglesia y si no sienten la presencia de Dios allí de una manera física, una manifestación física, entonces Dios no está allí. Pero ese es el engaño que ha querido dar Satanás. La adoración a Dios es un culto racional, un culto que envuelve nuestra mente, nuestro corazón, todos nuestros sentidos, es completo y nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a un cambio de vida y a una transformación. El creyente cumple con un acto de culto espiritual al ofrecer a Dios un cuerpo santo y sano, junto con una mente consagrada y un corazón dedicado. La palabra del Señor comienza hablando del cuerpo, que hay que entregarlo como sacrificio, pero después dice, si tú haces esto, tú estás participando también del culto racional. Tú estás participando de la voluntad de Dios para tu vida. Conservar las facultades físicas en la mejor condición posible es un acto de servicio religioso. El cristiano debe glorificar a Dios en su cuerpo y debe glorificar a Dios a través de sus sentidos, a través de su razón y de su mente. Mis hermanos, que cada uno de nosotros hoy, siempre, en nuestra vida diaria, busquemos de la presencia de Dios, busquemos del Espíritu Santo que nos ayude a nosotros a vivir una vida conforme al propósito de Dios. Que Dios les bendiga a cada uno.